Bueno, la pelea entre un presidente y un del gobierno, en este caso de un país, en el caso de Estados Unidos, y un banco central, bueno, pues es algo inherente al propio sistema. Si te fijas, se va cumpliendo un poco el guión que anticipábamos ya hace unos cuantos días, antes de la Semana Santa. Aquí hay un guión, hay una guerra arancelaria, hay una guerra de divisas y también hay una presión a la Reserva Federal para que vaya bajando tipos de interés, ¿no? Este enfrentamiento entre la Casa Blanca y la dirección de la Reserva Federal lo estamos viviendo algunos, ¿no? Como una especie de déjà vu respecto también al primer mandato de Donald Trump. Recordemos cuando era Janet Yellen la que estaba en la diana, siendo acusada prácticamente de lo mismo, ¿no? Que ahora se atribuye a Jerome Powell y con razón, ¿no? Que es utilizar la política monetaria para generar crecimiento económico artificial, evitando recesiones, solo cuando el que se sienta en el despacho oval pues ha llegado en las filas, ¿no? Del partido que te ha nombrado a ti, en este caso del Partido Demócrata. Yellen fue nombrada por Barack Obama. Recordemos siempre que Barack Obama tenía a Biden de vicepresidente, aunque es verdad que su papel como vicepresidente fue muy inferior, al menos respecto al papel internacional que pueda tener hoy J.D. Vance, que tiene un protagonismo muy superior. Pero bueno, Biden era el encargado de todo el tema ucraniano y esto pues normalmente se suele eludir también por intereses yo creo que más que notables, ¿no? En aquel momento, bueno, pues como digo, Yellen fue designada por Biden y luego pues cuando empezó el mandato Trump, ella estaba al frente de la Reserva Federal y bueno, pues en el caso de Powell es algo muy similar, fue designado por el propio Biden cuando se convirtió en presidente tras el paréntesis a su vez de Trump, ¿no? Se trata por tanto de una reedición de una pelea, de una guerra, que aunque se pueda estar más o menos de acuerdo con las formas de Trump, que yo creo que es absolutamente impresentable, ¿no? La forma en la que él pues utiliza esto. Parece que él no diferencia entre poder lanzar mensajes al exterior o directamente a su propio banquero central, pero esto no nos puede sorprender, no nos debe sorprender, porque se fundamenta en una verdad incómoda que muchos pues siguen también sin querer ver, que los bancos centrales no son independientes ni lo han sido nunca. Y sobre todo del aumento de importancia en los últimos años de unas instituciones que sobre todo como consecuencia de la adicción de los mercados por la liquidez en ese sistema corrupto del dinero deuda, pues han convertido a los gobernadores y presidentes de estas instituciones, de los bancos centrales, en los directores de orquesta, que con sus decisiones sobre tipos de interés y también sobre sus programas de compra de activos, que se suele también eludir esta cuestión y es fundamental, pues son quienes están no dirigiendo, sino manipulando la política monetaria, alterando cualquier atisbo que quedara de una economía de mercado, lo cual hace que tanto políticos como grandes jugadores financieros, en general las grandes corporaciones también, que tienen que financiarse en esos supuestos mercados, pues pretenden influir en estos bancos centrales, que en la práctica pues vemos cómo se han convertido, sobre todo después de la crisis del 2008 y sobre todo también después de la pandemia, los mayores hedge funds del mundo, con su potencia de adquisición generada sobre una montaña de nuevo dinero creado de la nada y que no tiene base en ahorro real, que ese es el principal problema, porque si el dinero que se prestara o el dinero con el que se interviniera en el supuesto mercado procediera del ahorro, pues podría ser comprensible, pero si no es una burbuja, es sí o sí, ¿no? El hecho de que Trump amenace con destituir a Powell tampoco es algo nuevo, lo hizo también con Yellen. En buena medida, los tiras ya flojas de la ofensiva arancelaria de la nueva administración iba dirigido a generar zozobra, a generar dudas sobre la recesión, a favorecer esa bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, que por el momento parece que no llega. Este recrudecimiento además se produce cuando el Banco Central Europeo sí baja tipos de interés, lo cual ha aprovechado Trump para meterle el dedo en el ojo a Powell. Y luego sobre el papel es cierto que mientras que la inflación siga por encima del 2%, al Banco Central no se le puede reclamar una política monetaria expansiva. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado tanto a que la inflación ya deje de ser un objetivo, porque aquí hay dos problemas fundamentales. Primero, Powell ya bajó tipos sin tener controlados los precios antes de las elecciones para evitar una crisis económica en la última etapa de Biden. Y esto lleva toda la razón Trump al criticarlo, ¿no? Lo que pasa es que él lo que está pidiendo es que también hagan lo mismo durante su propia administración. Entonces, claro, estás criticándolo porque quieres que te lo hagan a ti. Y luego, en segundo lugar, que la Reserva Federal, al contrario que el Banco Central Europeo, también es verdad que tiene sus estatutos como misión, además de controlar la inflación, pues favorecer un crecimiento económico. Y esto al final pues es una disyuntiva de difícil solución que se produce en un contexto de caída del dólar, lo hemos estado viendo, caída voluntariamente provocada por el propio Trump, que quiere reducir por esa vía pues una parte de ese enorme déficit comercial al que se suma, no olvidemos también, un déficit presupuestario que el resto del mundo le tiene que ayudar a financiar. Entonces, por mucho que nos digan lo contrario, la brecha entre gastos e ingresos públicos de la administración norteamericana está aumentando, lo del Departamento de Eficiencia de Musk está muy bien, pero esto sí que es el absoluto chocolate del loro y tenemos un agujero fiscal que se podría ir al 7% o al 8% del Producto Interior Bruto en los próximos años.
Y si a esto le sumamos, ¿no?, esa presión que hay sobre el bono norteamericano, sobre ese bono de 10 años, que no baja del 4,3%, pues entonces tenemos todos los ingredientes para ver cómo esta ofensiva de Trump contra Powell, lejos de paralizarse, se va a recrudecer. Vamos a ver más palabras de ataque, vamos a ver más presiones al presidente de la Reserva Federal, incluso planteándole públicamente que dimita. Algo que en el caso de que se produjera, bueno, pues sería un desastre porque minaría la credibilidad que le queden a las instituciones económicas y financieras de Estados Unidos, y sobre todo pues añadiría aún más fuego al incendio económico internacional, que bueno, yo no sé si vamos a apagar mucho fuego con gasolina, pero yo creo que deberíamos de empezar ya a utilizar las mantas y a echar agua, porque si no vamos a salir todos ardiendo, Eva.